fui demasiado a lo obvio, ¿no? Técnico. Vos tocaste algo, yo no toqué nada. Claro, yo no fui. Desconectado cuando llegaste. Yo no fui. Del mismo modo que con Windows, en Linux es sugerible que se desmonten los discos removibles. ¿Por qué? Por sobre todo las cosas es que acaban de hacer una copia y lo quieren sacar en el momento. Y se olvidan que el cache no te visualiza en ningún lugar, que todavía está laburando. Por lo tanto, es como que vos decís, ya terminó, lo saco y se acabó la historieta. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tenemos que sacar de forma segura, decimos, el disco removible. Vamos a llamarlo así porque puede ser uno chiquito o grande. El Linux no está exento de eso, aunque ocurre con menos periodicidad. Eso hay que reconocerlo porque el cache por ahí lo resuelve más rápido. La verdad, esa parte mucho no le podría decir con certeza por qué, pero no suele suceder. Pero cuando sucede te querés agarrar la cabeza. ¿Por qué? Te pone en read only todo el pendrive. Vos sacás el pendrive de apurado, lo pones en otra máquina y ves los archivos. Pero no ves lo último que copiaste, claro, porque quedó en la nebulosa. Y todos los archivos aparecen con el candadito. El candadito de Linux es cuando está protegido y por sobre todo es propietario de otra persona. O sea, yo voy a la máquina de Gabriel y copio algo que tiene, pero salgo antes de tiempo y lo quiero poner en la mía. En la mía me aparece el candadito porque me dice, esto no es tuyo, esto es de Gabriel. Aunque me dice, pero si el pendrive era mío, no, pero en el momento de hacer la acción, digamos, estaba tomando ese rol. Entonces, ¿por qué sucede esto? No, bueno. Técnicamente tiene una explicación. Aparece lo que se llama el dirty bit. El bit sucio, como la traducción dice que es. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, justamente posibilita que quede en read only el pendrive. Algunos archivos puede ser que se salven. Claro, porque puede pasar que alguno, mira, este no. Y muchas veces uno opta por hacer, bueno, vamos a hacerlo a mano. Entras en modo administrador, archivo por archivo, carpeta por carpeta. Cuando tenés 4 o 5, la todo bárbaro. Cuando tenés una carpeta con 68 subcarpetas y 10.000 archivos, ya ahí esa historia no te sirve. Entonces, hay un método que no es mágico, sino que es una cuestión, vamos a decir, científica, porque hay que sacarle ese bit sucio. Y ese bit sucio lo podemos sacar utilizando un comando bastante sencillo. No tenemos que formatear, eso olvídense porque siempre está evitar este tipo de cosas. Y lo que necesitamos es que esté instalado un pequeño comando que a veces no está. Entonces vamos a ver que podemos instalarlo de una manera muy sencilla. Antes que nada, uno había hablado el otro día que había ciertos comandos de consola que permiten ver la estructura del disco. ¿Se acuerdan? El FDIS, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, hay un comando que es interesante que aparte de esto le sirve para otra cosa. Cuando alguien viene con un pendrive y dice, vos sabés que no me lo lee en ningún lugar. Lo pones en la compu, perfecto, vas al explorador de archivos, no aparece, ¿verdad? Pero este comando, si es posible encontrarlo, te lo va a mostrar. Es el comando que lee los bloques que hay en la computadora. Vamos a decir. El comando se llama ls b larga lk, ls block sería, ¿no? Listar los bloques. Este comando es interesante porque cuando ustedes lo tiran, le va a tirar la estructura de disco que tiene y con la identificación, ¿sí? Por ejemplo, si es un disco SATA y es el único, SDA. Si tiene 3 particiones, SDA 1, 2 y 3. Si pongo un pendrive, me va a aparecer, por ejemplo, como SDB.
¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes lo pusieron en el pendrive y el proveedor de archivos no lo encontró, y cuando le ponen LSBLK aparece, quiere decir que es posible hacer algo con él. ¿Sí? ¿Cómo le pongo LSB larga LK. LSBLK. Están los bloques. De los bloques. Yo estaba trabajando con Reactos. Reactos es un sistema operativo diferente a Windows y a Linux, que usa un poco de cada uno. Pero el problema está que qué lindo el sistema operativo, pero que no hay aplicaciones para eso. Entonces, como que de mucho no sirve. Bien, pusieron con LSBLK y vieron las instrucciones. No. LSBLK es el comando. Lista los bloques, es uno solo. No hace falta. LSBLK. Perfecto. Claro. Depende de lo. Todos los tipos que tengas. No. Te sirve todo lo que tengas conectado con unidad de disco. El drive, sí. SDA es el no. Sí. Los loops, antiguamente solamente esto mostraba los físicos. ¿Qué pasa? Hoy Linux te muestra ciertos recursos que los tiene como si fuera memoria, pero como cacheados. Como un swap, no es usar. Todo lo que es /dev es un dispositivo. Hasta, por ejemplo, hay una parte creo que es también la red la hace de esa manera. Entonces hace más dinámico el trabajo. Porque virtual. Sí, como lo virtualiza. Sí. Bien. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces está bueno. Bien, bueno, entonces el SBLK les decía que les permite ver el listado de discos. Después les voy a buscar, porque yo tengo armado un machete que me dice para mí, claro, porque me lo olvido. Cuando yo quiero o intento recuperar un pendrive o una tarjeta de memoria. Porque eso también funciona para tarjeta de memoria. Vos de repente no te anda en el celular. La tarjeta de memoria no te anda en el celular. La sacás, la ponés en la compu y con SBLK, si la encuentra, está viva. Y ahí podemos trabajar. Entonces, el SBLK, como va a mostrar, necesitamos un comando que se encuentra en lo que es el paquete de accesorios de DOS, aunque se parezca loco, se llama así. Es un paquete de recursos que se van a instalar desde el paquete Debian, que se llama 2FS Tools.
¿Sí? Entonces, el SBLK lo va a hacer el trabajo. ¿Qué cosa? No. Tiene disco así. Te mostré una foto a ver qué es eso. Prendí el CPU para escuchar la monstruo. A ver, Que ahora disco así. Apple hace soporte. Prendí el CPU para escuchar. Bueno, el comando que vamos a utilizar, ¿sí?, es el comando 2fschk. O sea, chequea el sistema de archivos de OS, por decirlo de una manera. No. Letra 2fschk. Ese comando, si yo lo pongo, si dice que hay que instalarlo, lo instalamos ahora. ¿No funciona el...? No es ¿está instalado? No, amiga no. No, si no está instalado, tienen que instalar con apt-get el 2fs tools. DOS-FS Tools. Cuando se instala ese van a poder utilizarlo. Lo digo porque no me acuerdo si está instalado. apt-get. No, pero el 2fs. Ya está la versión más reciente instalado, ¿sí? La más reciente. Dos FPS. No. El comando tenemos 10 parámetros. Dos FPS. Si aparece eso, sí, está instalado. Ahora le falta que le digamos los parámetros. Una entrada de nueva para Sí. 2FSK. ¿Está instalado ahora? Sí. 2fschk. FSK. Sí. No. Dos FSK. Ah, me usa acá. 2F. Sí, por eso le decía en español es chequeo del sistema de archivos de OS. Pero bueno, hay que hacerlo con sudo, porque como voy a modificar una estructura de disco, ¿sí?, tengo que hacerlo con sudo. Pueden entrar por sudo o carguen como sudo como quieran. Y es importante haber usado el SPLK, porque yo ya sé cuál es el pendrive que tengo. Si yo tengo un pendrive puesto en SDB y la partición que yo no estoy viendo es el SDB1, por ejemplo, ¿sí?, yo voy a poder ejecutar el comando 2fschk con 3 parámetros: -t, -a y -w. Porque las opciones son por separado. -t, -a, -w. -t se fija si hay clúster defectuosos. El -a los repara y el -w escribe los cambios. A minúscula o a mayúscula. Todo minúscula. Salvo que yo les diga, siempre es minúscula. Ya que acá hay un comando a mayúscula. Y entonces, por ejemplo, si vos tenés el pendrive en SDB1, CK. Sí, pero cuando prendés empezás a escribir un comando, te da el tabulador un par de veces y te tira las opciones. Es el fácil para no estar memorizando tanto, ¿viste? Por lo visual. Bien, entonces, si ponen un pendrive y lo quieren corregir y ese pendrive estaba en SDB o SDC, lo que sea, ¿sí?, le van a poner sudo 2fschk -t, -a, -w, ¿sí?, /dev y el pendrive. DOS, FSCK.
espacio, guión T, guión A. No, es guión T, espacio, guión A, espacio, guión W. No lo puso. No, para mañana por ahí busca de paquete que no sabe gobierno. No lo puso, pero después le paso algo. Algo simple, como para no saber bien el nombre de un paquete, como más o menos votable. Con esto. Guión T que hicimos primero, que es. Guión T es el que T tiene. cluster. Exacto. Con esto Guión es A. acceso directo. No, este no es para el virus ese. Guión W hace Escribe los cambios que escribe hizo. los cambios que hizo. Claro, porque hasta que no le das el W, quedan en el aire los cambios. ¿Sí? Adelante. Bien. Ahí entró. Alguien entró, pero no sabemos quién. Este comando demora, aclaro, porque me ha pasado que pero no anda, fíjate, se colgó. No tiene imagen de progreso, se tienen que tomar un café, un mate o un termo, depende del tamaño del disco, ¿sí? Que quieren revisar. Demora, así que, pero saca todos esos accesos directos perdón, me equivoqué, los candaditos que les quedaron. El tema de los accesos directos del Linux S lo haces manualmente. Claro, te pones el punto. Le borrás los accesos directos y crea una carpeta oculta que ahí adentro están todos, los movés en la raíz y se acabó la historia. Y le borrás el archivo autoexec.inf, creo que es. Y después sale con Autorun y después un Sí. Bueno, Y con Fixi. config sí, files igual. Perdón, pero todavía en Windows tienen que configurarlo para las aplicaciones viejas. Se acuerda cuando dejé barra S de venir. Bien, esto es para un pendrive que tiene problemas y que solamente quedó en lectura. Bien. Similar a esto, nos ha sucedido que en muchas ocasiones el usuario tiene necesidad de tener un espacio en la nube. ¿Sí? La otra vez, Gabriel me estaba comentando que quiere armarse una nube, no sé, vive en la nube, pero bueno, no importa. Aprovecha. La idea, entonces, una nube. ¿Podemos enlazar rápidamente la imagen con la nube para que el usuario no sienta que tiene que entrar con contraseña, copiar, pegar, entrar a una página? Sí. Ya está implementado para que utilice esto, no solamente, por ejemplo, con Google, sino con Nextcloud y otras aplicaciones, hasta con los espacios de Microsoft, estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Es muy sencillo, porque les digo la verdad, es muy fácil. Si ustedes van al menú de las aplicaciones, busquen la que dice cuentas en línea. Cuentas en línea. Cuando abrimos eso, aparece una ventana con las cuentas disponibles para poder utilizar. ¿Sí? Y yo, como regalo de viernes, hice una cuenta en Linux, en Drive, para que la usemos. ¿Sí? O sea que todos se van a conectar a la misma cuenta. ¿Está bien? Va a empezar a pegarme puteadas el teléfono porque me va a decir ingresos indebidos. Bien, ¿cómo hago eso? Me voy a parar en la de Google, ¿sí? Y voy a configurar una cuenta de Google. ¿Qué nombre? De Google. No, ¿Y cuál ponemos? La cuenta que van a poner es una cuenta que se llama linuxpergamino@gmail.com. Pergamino 2020, la P con mayúscula. Vale, hay una clase de cómo generar contraseña. Bueno, Uy, todo eso igual en Windows o en Linux, ¿eh? ¿Eh? Pregunta la clave, ¿en serio? Decíamos de Bueno, poner pergamino 2020 todo. Y la P de pergamino con mayúsculas. Linux Pergamino No. La cuenta es Linux Pergamino
@gmail.com. Y la contraseña es la P con mayúscula Pergamino 2020. ¿Entró? ¿Acepten las condiciones, todo? Porque... ¿Desea borrar todo el contenido? Sí. Está el archivo ahí. Subí 3 archivos. Es más, ayer a la tarde digo, voy a poner una cuenta. Porque si no vamos a estar. Yo pongo la mía, nada más. Pongamos una, de todo está lo mismo. Para esto sí. Bien. Bueno, si está aceptadas las condiciones y permite, les aparece una ventana donde pueden activar la sincronización. ¿Sí? ¿Qué cosa? Correo, contenido. ¿De red? No, le sobra dentro. Está viendo el teléfono. Le paso el número. Ahí te le sobra dentro. Claro, porque me lo dice así porque acá me está viendo el loco. Si pusiste la contraseña con P mayúscula y Pergamino 2020 tiene que ser correcta. Sí, yo estoy acá. ¿Entró? Sí. Me pide si quiero reiniciarte el teléfono y ahora le voy a poner que sí, porque no No, nada, mira, pedazo de la cancha. No hace falta que te pida permiso. No, porque él me pidió, mandó el... Yo estoy acá, mira, ya te A ver, lo hago de memoria porque ya lo practiqué. No crean que soy, qué bárbaro. Yo me hice en casa, me hago la clase. Es que no me llegó. No es que si quiero, no me llegó. El de ayer lo tengo, sí, vamos a probarlo si querés. A ver, ahí te. No, ahí te mandé otro. El número que me dio ayer es. Ahí me llegó, perdón. Es el mismo. Sí. El número que me acaba de mandar es 290-853. No, pero él le tocan así las mujeres. No puedo saber. Amo. ¿Qué amo? No, es una historia que no te perdí. Hay muchas cosas que no te perdí. A ver, Bueno, solo para entendido. el tema es así. Hay muchas cosas que no te perdí también. Cuentas en línea enlazan directamente con el Drive. ¿Sí? Directamente, no es que les aparece a ustedes. No. Bueno, ahora ya cierren esa ventana, porque no hace falta hacer más nada. Y vayan al explorador de archivos. En la parte de red van a encontrarse con que está la cuenta del Linux Pergamino. Windows, Sí, hay 3 archivos. Y ahora voy a explicarles para qué. Vamos al explorador. No, pero esto no. Tres Puedes archivos. trabajar así. Bien. Les entró al Drive directamente. O sea que, a ver, ¿para qué puedo usar esto? Ustedes acá podrían tener una cuenta establecida para que el usuario tenga en la oficina una cuenta cómoda a todos. No, está vacío. No sé, si se les ocurre alguna alternativa piola sería esto. Sería una carpeta compartida de 15 gigas para todos por ahí. No, vos podés tener muchas carpetas compartidas. Esta puede ser una que compartas, por ejemplo, con todo el piso. Y yo podemos otra. ¿Su última calle le puedo compartir otra Gmail o...? ¿Cómo? Acá está. ¿Le puedo administrar, darle permiso? Sí. Una aclaración. Muy bueno lo que necesito acordar algo. Se pueden poner muchas cuentas de Google, no es una sola, ¿eh? Repetimos el proceso por cada cuenta y aparecen todas las cuentas de... No te lo querías decir, cabrón. Lo mismo si vos tenés una de OneDrive, entras por la otra y te queda otro acceso. Invitado, digamos. ¿No te pareció? Cloud tenemos. ¿Lo cerraste ya? Antes le seleccionó derecho. Cambié la versión de la ley. Ahí en Word. Me parece. Che, bueno, Me gusta mucho. hoy viernes, Además le parece individual y no. ahora te da comprar. Sí, pero
Pero, ¿qué te Tu abuelo se va a Editón en Blue. ¿Cuánto está la renta de abuelos? Y no sé, porque viste cambia todo el día. En su momento, la última vez que compré uno, me acuerdo que con el Branca estaba 86 pesos y ese estaba. En ese caso me ponen, yo pongo 20, 21, estaba bueno. Yo estaba 40, no, perdón, no sé. El vacío de los capsules. Claro, a eso. El otro día nos acordamos cuando fuimos a La segunda vuelta que lo rompimos como lechuga. El otro día estábamos por una vaga y nos acordamos y yo me acuerdo que me conté así, estaba en el coche y por ahí me estaban acá rato con ese nosotros sacamos un colectivo y sí, en realidad el papá de Franco. Papá de Franco, Sí, no, pero él siempre siempre me lo dice. ¿Sabes lo que hay? Bueno, a ver, los archivos del Drive ustedes ahí los pueden gestionar como quieran. Yo ahí puse dos cosas que por ahí les va a interesar. Una de ellas es el Master PDF que ustedes tienen, que no está registrado, pero esta versión, que no es la última, permite agregar o sacar objetos, por ejemplo, las filigranas, ¿sí? El fondo de la hoja, que dice uso oficial, ahí la entendiste. La marca de agua. La marca de agua. Dice cosas difíciles con palabras que no entiendo. Bueno, marca de agua, filigrana, parte de atrás de la hoja, como quieras. La podés sacar tranquilamente. Podés agregar encabezado y pie con contenidos, pero en esta versión te va a agregar, que es una versión libre, pero les aclaro que se puede sacar después. O sea, te agrega el bloque, está en una versión gratuita de Master PDF, y lo van y lo sacan. Eso sí, si el archivo PDF tiene 200 carillas, tendrán que hacerlo para cada carilla, ¿viste? Pero bueno, más que eso, esa versión de Master PDF, como verán, tiene un formato de archivo especial, que es un formato de archivo comprimido, ¿sí? Yo les voy a pedir que lo descarguen en la carpeta de descargas a ese archivo Master PDF, ¿Qué hacemos? porque no se instala. Ahí está el truquete. La clase web venía con esa. ¿Lo movemos? ¿Qué? No, porque no está Sí, sería rápido. en parte de la consola. Se hace rápido. Ya lo tengo registrado. Yo creo que hagamos una aclaración, a mí me lo preguntaste. Yo ya tengo el Master PDF, me dice él. Yo lo puedo ejecutar y no hace falta que se instale, no solapa ni encima. Es tipo un portable. Es como un portable. Con la diferencia que lo puedo, como los portables, transformar en físicos, porque si lo tiro en una carpeta, le creo el acceso desde el menú y se acabó la historia. Esta es una versión anterior, creo que es la versión 4, no me acuerdo. Tiene para registración porque es privativo. No tiene registro, pero queda en el listado de los APT, digo yo siempre, donde te busca el recurso. Como este lo instalamos manualmente, mejor dicho, no lo instalamos, lo utilizamos, no hay problema. Sí, puede ser, es más, en el home también si querés, total, lo pones ahí. ¿Lo descargaron a ese? Sí. Bien, es un archivo comprimido, vieron que star.gz creo que es. Sí. GZ. Ah, sí, pues yo me lo bajé. Hasta las 2. Sí, te da ese número, ¿verdad? Los otros dos. Yo lo conseguí hoy, pero de haber
parece que uno. Chao, chao, de nada, hasta luego. No, Dice que hay una versión nueva de Bien, bueno, así con las imágenes que Ah, se una página que te cambia. no, porque se cambia el video. ¿Lo abriste y lo copiaste? Bien, Ponele extraer aquí. Ayer lo puse en español, porque estaba en inglés. el tema es así. Extraer aquí. Botón derecho, Spanish. lo descomprimimos. Si lo quiero descomprimir, yo me tomé el atrevimiento de en la paginita que usamos de manual, ponerles todo un apartado espacial de lo que, cómo y qué cosas se comprimen y descomprimen. En ese apartado llamado comprimir, descomprimir están los más comunes compresores y descompresores con sus parámetros y una explicación de ellos. Por ejemplo, está por un lado el TAR que empaqueta. El TAR lo que hace es como si fuera un zip sin compresión. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Sí? Tenemos el GZ que comprime, pero comprime de un fichero. O sea, yo no puedo comprimir una carpeta, comprimo uno. Entonces, TAR GZ es la unión de los dos. Usa el empaquetado y la compresión de todo su contenido. No, porque originalmente el TAR era empaquetar. Comprimir uno solo. Y el TAR GZ es justamente el que hace las dos cosas. Porque es viejo esto. Esto es viejo. Esto es de la época de Candy Mama. ¿Viste? Bueno, tienen un TAR BZ2 que lo que hace es un mayor factor de compresión con respecto al anterior. Está el zip clásico. El RAR por defecto no viene, de hecho está instalado el RAR y el UNRAR, pero está puesto como una opción más. ¿Por qué está puesto? Porque de repente te mandan por mail un archivo comprimido con RAR y si no van a volverse locos. Te las toma automáticamente el RAR. Sí, el ARC. ARC. Claro. Botón derecho, en modo gráfico te descomprime cualquier cosa. De hecho, se dice extracción no realizada. ¿dónde está? Yo lo tengo. Ah, pues vos estás descomprimiendo en el drive. Copiátelo acá. A descargas, ahí, donde vos quieras. ¿Qué pasa, Vito? No tenés que descargar. Ya arriba el ribo, ¿no está? Ya está. Excelente. Te dije, loco. Está en línea. Vamos a ver lo que era mañana. Mejor el quinto. Además ya no hay quinto. Mejor el quinto. No, está mejor el quinto. Mejor el quinto. Mirá. Porque siento yo te congela. Ahí está. Ah, bueno. Meteme la pelada ahí. Ahora está calentito, pero acá calentó a las 10 de la mañana. No, se me pasa. Acá podés traer. Esa manta Acá podés traer un teclado y ponerte a cantar, Juanma, Bueno, pero Alma, Pero se para es porque que no tiene el dedo expandido, por eso. se para porque Después le está dando calor, por se eso. para, se para porque se para, digamos. Se para es porque se para. Que es anterior. Ese está roto. Ah, Ese está roto. Pero ¿vos por qué te deja manejar cosas que el Y porque otro lo mandaron ahí, porque justo estaba rota. El cuerpo que quedaba. ah, no, no estaba ahí por la luz y eso. Porque veo que está todo puro ahí. digamos, las versiones de Linux anteriores a la 4 pueden manejar la marca de auto, aún sin ser registrado. En cambio, los de Windows, Acá el problema es cuando por eso busqué esa versión para decir, bueno, miren, quieren usar, se puede usar. Creo que tiene loguitos azul en la M. Este Master creo que es el que tiene el loguito azul. Sí, en la M. Es la versión vieja, digamos. La nueva es roja. Sí. A ver, se los traje como una solución para cuando ustedes le digan, pero yo quiero sacarle el marca de agua. Bien. No, ¿por qué? Una marca de agua. Si es posible retirarlo, no hay problema. Hubiese hecho un PDF con
contraseña de escritura, de La puedes modificación. sacar igual. Y sí, bueno, ya ahí entras en otro parámetro. Ahí entras Se en llama otro. delito. Delito. Claro. ¿Qué En cosa? cambio, Siempre que se sepa, se llama. Carlos. Sí. ¿Sabe? Yo sé, sí. O sea, No hay que darle después de Le puse en el palo. Claro, viste, ¿Por qué con se todo, hace directo? claro, Fuera de la carpeta. Mal, Y la ponen en inglés. le molesta la luz. Ese es otro. El monitor tiene que ser ¿Cómo se 144. No, pero eso no es El directo. teclado ergonómico, mouse ergonómico. ¿Me No, entendés? ¿sabes qué? Se lo recargo. No te hace la que soy Es directo. un problema de Pero viste los teclados Que no ergonómicos. te hace ¿No la que soy directo acá, te lo copia. lo viste nunca? Ah. Acordate de eso. Entonces, ahí es donde vamos a ver después cómo quedar esto directo de una manera un poco más sencilla, incluso tampoco te llenes de escritorio. Porque como no va a poder, va a tener que empezar a trabajar bien. Lo que pasa es que después cuando... Yo siempre digo, nosotros trabajamos bien, por ahí nos desesperamos. Sí. Pero es el hábito. Ahora, si vos le marcás el hábito ahora de una manera, vamos a tener que creemos nosotros. Porque la imagen la guardó en un lugar correcto, no que hay un acceso que está apuntando a otro acceso. Y eso ocurre. Con Anato, ¿cómo se le viene? Bien. Sí, bien, no teclados. Bien. No, el teclado, los teclados ergonómicos. Sí. Pero Ya, o sea, es antinatural que tenga Yo chiquillo. lo hace, yo no sé si estoy a favor. es ergonómico para alguna persona, porque yo te digo, a mí me ha tocado usar unos que me quedaban chicos o grandes, porque no era mi mano. Claro, sí. Ese es el problema. En cambio este es más adaptable, porque vos te adaptás al teclado. El otro no podés, porque está... Sí. Pero fíjate en el teléfono. Bien, bueno, les decía, descomprimir y comprimir es muy sencillo en modo gráfico. En modo consola se pone el comando yo. Si está comprimido con rar es un rar y el parámetro X es trae. Y si es para comprimir, rar-A. Hay un machete ahí para que puedan utilizar cuando quieran. Después, una cosa que me quedó pendiente del otro día. Ustedes estaban instalando impresoras y a veces puede suceder que justamente esa impresora, que es re común, no les aparece listado. Entonces es bueno que pueden contar con una instalación de drivers genéricos. Son los llamados drivers Gutenprint. ¿Se acuerdan que yo les conté? Son los que se instalan con apt install printer-driver Gutenprint. Está en el machete, les aviso. ¿Sí? Y como accesorio, por lo que me estaban contando de los diferentes modelos, les embebí ahí la página de Open, ¿cómo se llama esta página? Open Printing, que tiene el catálogo de dispositivos soportados por Linux y también para láser vieja. Pero Open Printing no es No. Ah, de Gutenberg. Gutenberg, este es Gutenprint. Gutenprint, por ejemplo, Epson tiene, y por ejemplo, él me había dicho el otro día la HP que tiene, no sé, acá hay PCL5, PCL5C, están todos acá. O sea que si te toca una impresora de esa que no te lo conoce, entrate a ese lugar y te podés descargar el controlador. Bien. Hablamos otro día de HP Lip, no me quiero olvidar de eso, que es relacionado con la impresora y... Bien. Bueno, perfecto. Ahora, una de las cosas que puede sucederles al momento de hacer la migración es... Perdón, Carlos, antes que sigas. Dime. No, acá en el tipo de archivo que dice filter, groups, ¿qué es lo que cambia? En el tipo de... Sí, habría que ver por la impresora, no sabría decir, perdón. No sé decir, habría que entrar a ver ese que dice. Porque a lo mejor hace una modificación del tradicional que está y ese es un ajuste nada más. ¿Ves? Pero hay muchos que trabajan con CUPS, ¿ves? Eso me llama la atención que eso es el tipo. Claro, los web son del mismo tipo todos. Y fíjate que acá, ¿ves?
Pero ves que hay una conexión. exacto, como un agregado que se le ha hecho, porque es el estándar más o menos algo. Y eso le demanda esa diferencia. Y bueno, yo lo que me decía de HP, un poquito más abajo en HP, está es el 3, está el 4 y el 5. Nosotros usamos el 5. Claro, entonces lo tenés ahí. Yo como me había contado justo él, lo fui a buscar por esa razón, porque lo tenés que, en esos casos, hacerlo manualmente, no te queda otra, porque no te lo da el soporte de ninguna forma. ¿Sí? Ojo, a lo mejor pasale con frita. Lo único que no tienen los controladores de las impresoras son estos medidores de tono, ¿viste? O... ¿Qué problema tenés? Cuando te imprime una máquina blanca, dependiendo de tiempo. No, a ver, te manda un aviso, Ah, se me recayeron de arriba. Buscá inventó un código para, no sé, para vos acá Copiás, pegás y transformás lo que tenía que cambiar. si dice pero, y vos decís, yo creo que ya Tienen que ver primero cómo es mi diseño. esto para buscar el archivo de impresor. ¿Cuál impresor tenés vos? ¿Un HP? Dijiste vos. la NASA. ya no. Yo estaba, hubo una época serio que estaba equilibrando con el gobierno de recepción, no sabía que había WebKit, qué sé yo no sabía, pero así que lo estaba haciendo yo. Pequeña factura de cabeza. Claro, te pide que abres clientes con HP. Un Mantio no sé cuánto hizo. Te manda a la página de HP. Como que esa es la única Sí, manera. obviamente. Aparte, los esqueletos son siempre. Básicamente lo más largo del código. Con esa acá. Momento que sí. Digamos como que está desarrollado casi al final del sector. Para equilibrar los días, quedarían que yo siempre me quedaba con los o sea, como que estaría bien soportado, exacto. Incluso Sí, y acá son las instrucciones para No, porque si no, no se creo que va lo que el otro día habría que ver en este caso puntual cómo sería. No, sí, fue claro, cuando vos traes el cero de la tabla y archivo, Que decía que dijéramos que estuviese ahí. se configura todo. Si el PD lo como PDF. No, te guarda, tenés que genera un archivo que después te dice ahí después instalarlo o te lo copia el archivo es un texto y después cuando instalas la impresora lo va a reconocer. Sí, salvo esa que tenéis vieja, las más nuevas. El que más molesta son los HP Link que tenés que entrar por él sí o sí y hacer la instalación. Es la única. Hay una opción del HP Link que avise cuando hay actualización. Mi sugerencia es sacársela. Si vas a mantener la imagen. Ahora bien, cuando actualizás la imagen, actualizá la HP. ¿Por qué? Porque eso va a ser un problema. Porque si vos empezás a actualizar la HP Link cuando te lo pide, ahí te va a empezar a jorobar. Entonces es preferible que el HP Link te funciona perfecto. Tú dejarlo de actualizar como no vas a actualizar salvo necesidad de las máquinas. Sí, eso lo vamos a ver con Gaby. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y si tienen que actualizar algo, actualícenlo, por ejemplo, si tienen que actualizar LibreOffice. Actualícenlo vía paquete, bájense el paquete y actualicen el paquete. Es más lento, pero si hacen toda una actualización del sistema, les va a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren mantener es un estatus. Exactamente, que sea totalmente lo más analítico. Por ejemplo, Linux tiene, por ejemplo, lo que se llama la versión LTC. La versión LTC es sistema de soporte de largo término. Ahí La está. es 04. ¿Quién hace una copy paste? O sea que se supone
que hay soporte oficial durante 5 años. A partir de ese momento, cambiala. Actualizala porque no te van a dar un soporte. Te va a funcionar, pero va a ser pero hay en 5 años sí tengo que hacer una revisión de todo. Nunca le pasó que se le haya quedado. Sí, porque también hay algunas aplicaciones pequeñas que cambian. Por ejemplo, el explorador de video. Ahora se está usando celuloide. Antes usaba Cinema. No, el otro. Genome Video creo que era. Sí. Pero cada versión hacía un ajuste. En los pesados no, en los chiquititos. Los cuadros son. Antes traían Paint, ahora es Drawing. Es similar en su función, pero es otra. Vuelvo a decir que la versión 20 tiene 5 años, o sea que le da cierto soporte. Y eso está bueno. hecho ya en PHP para stock solamente. Importante el guillo. Ahí sí pone otro empeño. No alta baja, únicamente al texto stock. Bien, les puse en el material el HPLink paso a paso, pantalla por pantalla. ¿Para qué? Obviamente lo vieron hoy, dentro de un mes que lo van a hacer. ¿Cómo era? Ya hoy lo. Bueno, quiero que lo tengan como un soporte para cuando lo necesiten. Es una buena alternativa. Lo que sí tenemos que empezar a ver ahora, cuáles serían las problemáticas que pueden empezar a surgir. A ver, una de las cosas es, lo que hablamos un rato con Pedro, era el tema de los archivos. El usuario hoy tiene archivos en su carpeta, en el disco C, en diferentes lugares. No sé. Bien. Por un lado es eso. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, podríamos copiar todos los documentos en documentos, las imágenes en imágenes y así. Pero es posible que el usuario no tenga ese criterio, tenga todo en el escritorio. Bueno, si son accesos directos no les funcionan, o sea, no les copien los accesos directos porque no andan. Copien los documentos, los archivos en sí. Lo que pasa es que también la otra opción sería crear una carpeta que sea disco viejo, como quieran llamarla, y que ellos empiecen a recuperar la información de ahí. Ahí son ustedes los que están ahí en el día a día como para poder darles una alternativa. Discúlpame, Sí. ¿el acceso directo me manda por el Porque obviamente el taxi o por el va a cambiar la ruta nomás? Va a cambiar automáticamente. Pero si la ruta es la misma. No, no es la misma. Porque en Windows es C2 puntos y acá es barra home. Ya ahí arrancamos para tomate. Entonces el acceso directo, de hecho, si vos le pones. Si yo agarro ese mismo acceso directo y le edito la ruta, No. sí. Porque si vos te fijas, accesos directos acá no existen. Así como así. Tenés que generar un acceso desde el escritorio, que es diferente al concepto que se hace de acceso directo. Si vos un archivo copias y movés un cachito, te genera acceso directo, ¿viste? Acá lo movés y sí, te hace una copia. Fíjate, vos te hace una copia del archivo, pero no un acceso directo. El concepto de acceso directo acá no se usa. Lo que vamos a ver en la próxima es cómo crear estos accesos de escritorio para aquellos usuarios que me digan, mira, yo necesito que acá esté siempre disponible, no sé, una carpeta. O que siempre tenga tal aplicación disponible, no la quiero estar buscando. Bueno, ¿cómo hacemos ese tipo de tareas? ¿Bien? Bien. ¿Se apagó? ¿Otra vez? ¿Cómo? Sí. Sos la fuente. Evidentemente no. Sos vos, Carlos. No, seguramente también pasa. No sos vos. Pero el suministro de energía eléctrica está correcto. Sí, no, se crashó y se apagó. No, es Linux, es Linux. No, qué lindo. Se crasheó. Bien. Me voy tirando como en la reunión para Bien. Bueno, ¿qué otra problemática, por ejemplo, puede presentarse? Hablamos de la impresora, hablamos de esos dispositivos. El ajuste de la resolución de video, tenemos que ir desde monitores, pantalla, monitores. Si en el menú ponemos pantalla, encuentra monitores.
sale a. No, está girando. No está en para qué. Lo de huevo frito. Alguno quiere. Toma. El micro. Ay, no, bueno. ¡Pum! 75 grados. Bien. No es nada eso. Hay cosas peores. Bien. ¿Qué otra cosa hoy les puede suceder con el tema de los usuarios? Ahí empezamos con el interrogatorio. Aparte de la carpeta y la red. Sí. ¿Qué le podría pasar? Que hoy un usuario normalmente te llama. Por cuestiones de mail, Por cuestiones eso, de empezá red, de uno. Es tan impredecible. Empezá de uno. ¿Cuál es? cuestiones de mail, cuestiones de red. Está bien. ¿Por qué con esa porquería con el De mail. ¿Cuál es el problema de mail que les suele suceder con mayor continuidad? No quieren usar Thunderbird. No quiero se trata de es Ah, decisión tema de red de política conexión. amo y Tiene agua. colores feos Thunderbird. Tema de conexión, así, quizás no conecta con el servidor o. ¿Y eso es desde lo físico? No, es de configuración de cliente, pero de configuración. No me la dijeron. Lo que nos ha pasado, que es preocupante, nos pasó en dos máquinas ya. Se configura el perfil, migramos el correo, queda todo andando y al día siguiente cuando prende la máquina está vacío el correo. No, lo que pasa es que el Thunderbird, cuando vos movés la cosa, te crea un perfil. Sí. Y bueno, después vos reiniciás la máquina y es como que no hiciste nada. Pero vos ahí está el perfil creado, pero tenés que volver a mover las cosas. Bien, es una solución. Ahí hay un archivo al inicio que es el profile.ini en Windows y tenés que fijarte que sea la misma carpeta. La solución que yo te doy, que me ha pasado esto, que vos decís muchas veces, en vez de la carpeta profile, le copio el contenido, no le cambio la carpeta una sobre la otra. No se puede cambiar porque la carpeta adentro de Profile te crea otra carpeta más Sí. que tiene una serie de números. Sí. Si vos pisás esa carpeta, no hay manera que la pises porque la que te crea en otro equipo es diferente. Punto No, número. Por lo la tanto, que se está cambia dentro solo de esa, la que está dentro de la que esa. está adentro. Eso. Lo que solemos hacer es cambiar todo lo de adentro y pisar la carpeta esa. Y otro de los datos es que detecté, por ejemplo, una pequeña diferencia. En Debian Sí. te crea la carpeta Profile y adentro una subcarpeta. Sí. En Ubuntu te crea la carpeta Profile y directamente adentro está Sí. todo eso. O sea, no te crea la subcarpeta. No. Cuestión a tener en cuenta y prestar ¿Por qué? atención a ese tipo de Porque el cosas. usuario tiene su home. Exactamente, sí. El usuario Cristian, Ujú. en su home es Cristian. Sí. Y el usuario Carlos tiene su home aparte. Por lo tanto no van a coexistir los perfiles. No hay manera, sí. En cambio acá sí podrían coexistir los perfiles. Ujú. Esa es una de las cosas que... A ver, yo les digo la verdad, se les va a achicar el laburo una vez que esté funcionando. Porque estos problemas de que no te entra el perfil, es verdad, me pasó en Windows, pero no me pasó nunca en Linux. Y mirá que lo he pasado en muchas máquinas, y de las mías, que le pasaba 20 gigas en mail, viste, las dos. Agarrala, ¿Me entendés lo que te digo? Bien, eso es un clásico que ocurre, Sí, igual nos pasó un poco, digamos, comparado a la cantidad de cuentas que miramos. Sí. Nos pasó dos, tres. Otra de las cosas que puede suceder es que el usuario haya suspendido. No, una le hice yo. No, aparte de eso, que haya suspendido el equipo y claro, cuando arranca y ustedes le quedan la contraseña, díganle que lo reinicie y se acabó la historia. Levantan solo como usuario y ya está. ¿Me entienden? Sí, la apagar y prender. Para evitar que ustedes tengan que darle la contraseña, ¿sí? O sea que no hay ningún problema en eso. Lo que me ha pasado, que a ustedes veo que no les pasó, Todavía. no, que si abren con Chrome el explorador de archivos y conectaron la carpeta del Drive, les va a pedir la contraseña del usuario. Se pueden cancelar y se acabó la historia. Pero si abren con Chrome, se las va a pedir. El Drive, cuando lo conectamos, si abriste Chrome, le dice el repositorio de claves, le ponen cancelar y se acabó. ¿Qué otra más? Aparte de esto que estamos... Acá empezamos a ir hilando qué es lo que les pasa a los usuarios. Y entonces, No, por eso, pero por ejemplo, ¿cuál sería algo que... No, mira, otra vez le pasó a fulano esto que le pasó a Mengano? No me enciende la PC. No aplica. No aplica acá, pero bueno, podríamos decirle que haga la revisión estándar. Está enchufada. Porque el escritorio.
bien, Sí, por experiencia. No, Sí, sí, en la terminal. pero si yo te cuento que durante Bueno, 5 Gabriel, años sí. alumnos de una Después escuela lo primaria revisamos, estuvieron usando Linux y no se enteraron, ya te estoy diciendo que los tipos son de meter los dedos. Yo no sé si aquí le conté que me cambian los números del teclado numérico de lugar. Claro, los pibes me dicen, profe, aprieto el número 7 y me sale el 1. Creo que sí. ¿Cómo te sale el 1? No, apretado bien, ¿viste? Vos decís, claro, le cambiaron el lugar el 7 con el 1, o sea, las dos líneas, dejarla del medio bien. Es un... es cosa de chico, pero fíjense hasta qué punto los chicos llegan a meter la mano y no los han roto. Es más, estuve 2 años trabajando con el formato del LTSP, que es tipo Tenemos remoto. una excepción acá. Él te rompe el sistema. El destructor de. Instaló un Windows un día, lo prendió, que abre el pan. Así. Un Linux. Muy bien. No, Bueno, pero la culpa por ahí no es de él, por ahí está mal la memoria. Sí, no ponele. era como un faico. No más la memoria de él. Era como un faico, ¿no? Excelar como un faico. El tema pasa por acá. ¿El kernel panic puede pasar? Sí. Pero ahí, primero, antes que entrar a ver qué puedo hacer con un live, empiecen a revisar la memoria. En Linux, cuando anda la memoria para empuje o temperatura, son las dos causas físicas más comunes de problemas. ¿Qué otra que se le puede ocurrir que puede fallar? No, y después en cuanto al tema de recursos compartidos, que es lo que más por ahí nos pide. De acceder a un lado, que no puedo acceder, lo tenía y no lo tengo más. No, es difícil que si lo tenía no lo tengo más, porque lo peor que puede pasar es que en esa sesión lo desconectó, pero cuando arranca nuevamente de Samba le dice otra vez adentro. Sí, puede ocurrir. A ver, ha pasado. No están en red, Sí. desea eliminar y lo eliminan en el acceso directo. Bueno, acá no te va a pasar, porque no hay acceso directo. Claro. Cada uno. Acá, Un si comando, vos te ¿eh? haces un acceso de escritorio, fíjate el nombre cómo cambia, no encuentro el recurso, te dice. Pero no te dice, ¿desea eliminarlo? No. Vos le pones algo que no está, porque es más, me ha pasado algo muy gracioso. En un equipo que tiene 2 discos rígidos, parte de los archivos de la información la tengo que guardar en un segundo disco. Y omití eso, saqué el disco, lo usé para otra cosa y cuando lo fui a ejecutar no anda. Y empiezo a buscar el sendero y me di cuenta que estaba en el segundo disco. ¿Se entiende la idea? No me dice desea borrarlo, che, no anda, no lo encuentro. Eso sí, es común. Que te hayan cambiado el sendero con la edición, y sí, eso puede pasar. Que te cambien el sendero del escritorio, y sí. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije que si al menú lo esconde en el editor de menú, no van a tener tanto problema? ¿Sí? Sí. O sea que es una buena alternativa. ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir a ustedes que pasa? No vayamos a lo físico, que eso es lo No, puede ser que no sé, que agarre un escritorio y el configurador tenga que tenerlo por defecto. ¿Hay alguna forma rápida? Mirá, la opción de hacer una... A ver. Sin pinzarlo con imagen, por supuesto. No. Agarrar y hacer una copia inicial de la imagen. O sea, por ejemplo, vos ya tenés armado todo, ¿listo? Sí. Muy bien. Le haces una copia de seguridad de los archivos de configuración. La carpeta config. Esa carpeta solamente esa. No, son Genome también. Bien. Es más, se sugiere que guardes todas las carpetas que estén escondidas. Y después las pisas encima. Y te conviene reiniciar ahí. Sí, por supuesto. Porque no te conviene reiniciar o cerrar la sesión y entrar de vuelta. Ya después de eso no vas a tener problema. Que sería lo que vos decís, que te desconfiguró. Es lo más probable que le cambiaron la letra, ¿no? Le quedó todo así y después. Hay más en acomodar. hay una opción. No, pero es fácil. Si te cambiaron la tipografía, ponete. Se le gusta tocar esas cosas que cambian el fondo, el menú Bueno, del lugar. Pero tenés la opción de ir a la tipografía original. Tenés el botón de restablecer. O directamente, porque cuando vos entrás y modificás la tipografía, entra en un personalizado. Le volvés a cargar el estándar y se acaba de estar. Bien. ¿Qué otra? A ver. Bueno, una de las cosas que ustedes el otro día estuvieron preguntando y yo estuve chequeando un poco
podemos encontrar es el procesador de, la planilla de cálculo. ¿Se acuerdan que hablábamos la teoría de la planilla de cálculo? Que puede haber diferencias con el Excel. Bueno, no sé cuáles serían puntualmente las exigencias que tendría Excel como para no sacarlo, pero yo por las dudas le dejé un machete con las funciones son dos. Uno es un machete cortito, tipo pegar en el costado de la combo por si no te acordás cuál es la función para hacer esto, ¿no? Pero son las más comunes. Después tienen otro, yo siempre me río, ¿no? Es una función que está al divino botón en la mayoría de los casos, pero por ejemplo LibreOffice tiene más funciones que Excel. Es más chica la pantalla. O sea, la planilla de cálculo es un poco más chica. Tiene un par de miles de columnas menos. Pero yo no sé cuántas columnas usamos, ¿no? En Excel. Pero bueno. Hay otras funciones, por ejemplo, la función domingo de Pascua. Esa me encanta. ¿Cuándo es el domingo de Pascua? ¿Saben cómo se calcula el domingo de Pascua? Es un ejercicio de programación. ¿Pero cuándo es? Desde el miércoles de ceniza, 40 días. ¿Cuándo es el miércoles de ceniza? El miércoles que con Hay una fórmula matemática que lo saca, que corresponde al solsticio invierno del hemisferio boreal. De ahí, a partir de ahí hay una fórmula. Yo les digo que me acuerdo que fue el primer ejercicio difícil de programación que me dieron en Pascal. Calcular los domingos de Pascua del mes que usted ingrese. Gracias a Dios nos dijo, miren, la fórmula es esta, ¿no? Dio un chorizo. Sí, es grande. ¿Qué pasa? En Calc está incorporado. Igual le pones domingo de Pascua y entre paréntesis el año y te dice eso. Vos decís, ¿para qué me sirve? ¿Qué sé yo? Depende del ámbito. Calc está pensado para un universo muy grande de gente. De repente vos oscuro y querés saber cuándo tenés un global. El año que viene, no tenés el almanaque, qué sé yo. Te vas a sorprender las cosas que hacen los puros hoy. Sí. Me estoy refiriendo a informática, No, por la duda, ¿viste? Yo estoy trabajando con gente de la Cruz Marista y el que gestiona toda la plataforma Google de la Cruz Marista del Sur, o sea, todo lo que es Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, es un hermano que hicimos otra vez una charla de Zoom. Me sorprendió claramente, obviamente, todo lo que sabe y hace. Dije, wow, este tipo la tiene clara. Para que tenga una idea. Y no repite plantillas, Se ha dedicado, qué sé yo. Después les puse una guía explicativa también. Que tiene una guía explicativa de las funciones de Calc más comunes y un poquito más, pero ya explicadas. Y ahí, a colación de lo que decían, es un PDF que saqué de otro lado y le saqué la filigrana. No, porque sabe qué pasa, era muy grande. Y la verdad que el sentido que tenía esto era ponerle pocas hojas. Este tiene 24 hojas nada más. Era enorme. Entonces directamente fui cercenándolo y armándolo de vuelta. Creo que acá, ante la pregunta de los usuarios que les puedan generar por Calc, van a tener respuesta a las funciones más comunes. Ahora bien, una de las opciones, ¿lo tenés ¿sabés en dónde? ¿Lo desmontaste? Son dos. ¿Dónde tenés ese PDF? El PDF está en el segundo. Dice guía explicativa. No. Este es el Calc, no son la página web. Donde le puse el material para que tengan de apoyo. Dentro de equivalencia de aplicación. Acá, dice equivalencia de aplicaciones. Estoy viendo yo. Está dentro de
decía. Está estable ahí, está bien. ¿Qué me decía, perdón? No, pero esto es. ¿Qué? Si no supera los 68 grados, está perfecto. No, sí, está bien. Sí, no, acá Bien. loco está dando clases. Hablemos lindo. No, por favor. Bien, perfecto. Entonces, los de Calc, yo les pediría que traten ustedes con sutileza, obviamente, porque la caracteriza ese tipo de... Sí, obvio. ¿Cuándo viste a alguien que no sea sutil? ¿Qué cosas de Excel están usando y que creen que es imprescindible que lo tengan? Y lo mejor sería si a ustedes les dan una copia de esa planilla que ellos trabajan y levantarla en Calc. A ver, un ejercicio que podrían hacer es lo siguiente: a esa persona que hoy usa Excel, en la máquina instálenle LibreOffice de Windows y que levante con Calc ese archivo de Excel, a ver si funciona igual. Si no tiene problemas, sale con frita. Llegado el caso, vamos a ver lo que hacemos. Sí, sí. Sí, igual no está tanto, nosotros no nos ponemos a ver. No, pero vos te vas a decir cuando van a... Me puede preguntar y si lo sé, claro, se lo respondo. No, pero voy a esto, te van a decir, pero yo uso Excel y acá Excel hace todo lo que yo quiero, antes de vos migrar. Antes de vos migrar. Sí. Si vos le decís, bueno, mira, vamos a probarlo, le podés instalar Claro, antes sí, de le puedo dar una migrar mano, probar y todo eso, pero... como un recurso. Y ahí vos vas a poder medir. Igual no hay tan Igual igual. Sí, bueno, pero a lo hay mejor, un pero par a lo de- mejor puede ser una de las ya máquinas tenía- que se libran de la migración, qué sé yo, no sé. Contaduría, Hacienda, puede llegar a tener algo muy saber. Tienen alguna con Yo eso, voy a decir que no. combinados con otros, sí, la verdad. Acá también trabaja igual, ¿eh? No, por eso. Sí, Por eso no, te- esa compatibilidad Creo que no sabemos cómo resolverlo. Sí, taxi también. O sea, son fórmulas ya muy avanzadas. Es que, a ver, no hay que confundir fórmulas muy avanzadas con el uso de muchas fórmulas. No. Está claro, porque me ha pasado que un día me tiraron, yo no me olvido más, el ingreso de IBM, porque pasamos en ingreso de IBM como si fuera una escuela. Te tiraban unos ejercicios y la planilla de cálculo, me acuerdo que yo me empecé a mirar y dije, hijos de su madre, ¿cómo carancho me empezaron a hacer? No recuerdo bien, pero resulta que con variables de las planillas te tiraban encabezados de las hojas en una sola planilla resumiéndola. O sea, estaba muy bien diseñado, pero no son fórmulas de billetes, son poco comunes. Entonces a lo mejor el poco común a nosotros nos puede parecer muy difícil o complejo, ¿sí? Entonces yo creo que a veces son largas. Siempre cuento una historia. Me pasó que un día me llama un contador amigo y me dice, Carlos, me dice, mira, contraté una chica nueva y quiero que le des una mano porque veo que me dijo que no sabe mucho de la planilla de cálculo. Ah, perfecto. Me fui una tarde, digo, bueno, ¿qué tal? Mira, vamos a trabajar. Mostrame lo que hacemos. Mira, yo hago así la planilla. Entonces me pone. ¿Cómo se hace la suma? No, pará. Porque esto es... Ah, estaba a ese nivel. Estaba fuerte. Ah, Estaba fuerte. fuerte que. El chica. problema. No, pero que solo para que aprendan. Estuvo aprendido, Mirá. Sí. ¿Alguna Ya tenía. Problemas del contador. Pero sale un rato cuando te digan hacer cosas. Obvio. Obvio. Por supuesto. Fue más fácil que una persona. Sí, obvio. Entonces, pero para que les diga. Dos atributos. A ver, celda 1, 8, celda 2, 4. En la celda B3 había que encontrar la suma. ¿Cómo haríamos nosotros? En Excel, en planilla de cálculo, que quiera. ¿Cómo se nos ocurre? Necesita la función suma, Igual, seleccionar, listo. chao. O escribo las direcciones, o les hago clic, publico. Sí, algo así. Perfecto. Sí, paréntesis. Agarró, entraba en la celda B3, calculadora 8 más 3 y escribía. Y sí. Posta. Posta, porque Y ni sí, siquiera puso yo sé el lo que número más el otro número. Ni siquiera puso eso. Ni siquiera puso igual. Igual no 8 estaba más tan 3. equivocada. ¿Eh? Igual no estaba tan equivocada, el resultado era el mismo. Pero hacer una tabla de Word y ponete En Word podés hacer funciones de suma. Sí. No me callo. Yo la dejo pasar. No, pero vos entiendan el nivel. No era una fórmula compleja. Lo que pasa es que para esa piba era No se justifica nada. Sí, sí. Claro, sí. saber el viaje a Plutón cuánto tarda. ¿Qué sé yo? ¿Entiendes?
antes de hablar del peso para volver a subir el relativo. No, pero escuchame, vos fijate lo que te estoy diciendo, que ni siquiera era decir poner igual 8 más 3, que funciona, mal, pero funciona. Vos entendeme. Y le dije, ni siquiera la encontraste. ¿Dónde la podés tirar? Le dije yo. Tenés el nivel de usuario. Por eso te estoy diciendo, no, pero por eso. No lo vemos como no nos sorprendemos tanto. No, porque, a lo que pero para que vos tengas idea, Excel lo lo conoce. Es lo único que te voy a manejar. Sí, aparte de otra cosa, el nivel de usuario que tenemos acá no tienen la cantidad de atributos que seguramente tenía la secretaria de contador, obvio. No hay manera. Lo bueno de todo, después de 20 años esa secretaria hoy estudió, es contadora, maneja Excel. Encima está buena. Fue gracioso. No, pero yo me reía por la parte, o sea, nos seguimos viendo porque el cliente mío me dice, yo pensar que la vez que vos viniste, yo tenía miedo de Excel, me dice. Y bueno, está bien, le digo, si vos tenías miedo de Excel y lo lograste superar, le digo, está bárbaro. El problema está que mucha gente, que aún por se lo expliqué, sigue repitiendo el mismo Me desastre. preocupa saber cómo usa Photoshop. No me imagino, me mandó una foto que ya te la cosita. Y vos te acordás del chiste de Gallego, el corrector en el monitor. El corrector ortográfico era el corrector en el monitor. Pero bueno. Chiste viejo de otra época sería. Sí, siguen existiendo los correctores. Sí, bueno. Bueno. Libre 45. Aparte de lo de Excel, por ejemplo, otra de las cosas que puede pasarles es lo siguiente, y esto sí suele suceder, que cuando traen un archivo de Word, lo levantan con un writer y le dicen, no, se ve igual. Sí, es probable. Es muy probable porque está hecho con una versión vieja de Word y Calc, digamos, está trabajando con las versiones un poquito más nuevitas. Es probable, así que les digo, tómense de paciencia, usen hay el una forma ¿eh? de que lo tomen tal como es. Tal cual Tal nunca te va a correr, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde ocurre? Sobre todo cuando la hoja tiene encabezado y pie de página personalizado. Sí. Ese es el punto, No, pero acá hay mucho de eso. Y como tienen tablas insertadas, ¿Cómo? como tienen tablas insertadas, No. porque recorre las cuadrículas No, las tablas insertadas La no. columna. Claro, los márgenes y todo eso, ahí te puede llegar a joder un poco, los márgenes. ¿Por qué no? No, solamente lo hace en el encabezado y pie de página. La sangría tampoco. La sangría tampoco. Lo que tiene un poquito más de detalle en cuanto, viste que en las versiones más de Word nuevas está que vos haces, aparte de interlineado, tenés un espaciado entre varias palabras. Pero hay una realidad, la última versión de Office te levantan los DT, o sea, ya la compañía. Claro, bueno, es lo que por eso te digo que hoy por hoy están más pálidos. Cuando son viejos es el problema, por eso les decía. Acá son todavía. No, en serio, los Office son todavía. Pero aquí ya más es viejo. No, los otros Y lo echaron. 2003. No quedan los 2007. 97 hay, que no sé. Sí, pero esas son por la versión de Access. Las aplicaciones viejas, claro. 47 quedó por ahí. Decías que con el tema de lo que es base de datos, cualquier cosa levanta, no tienen problema. Yo no tuve problema. Ahora, sería cuestión de... MDB no. MDB tiene una opción, un versión de convertir. Sí, yo lo he usado, por eso. Lo que pasa, a ver. Yo me quedo pensando, dentro de lo que es el mismo Access, si yo cometo una base del 2003 al 2007 me hizo un desastre. Claro, pero el tema pasa por acá. No tiene un entorno como, voy a decirlo mal, que te permita editar la base de datos como un formulario. Eso no lo tiene. Yo creo que tenés que generarlo desde un formulario que hagas, o en Excel, lo que sea, para llamarlo. No lo he usado. La verdad, todo lo que es base de datos lo he visto medio de ojito. Si hace conversiones, no tiene problemas. De hecho, bueno, como todo realiza el cálculo, pasa lo más bien, con separación de tabuladores, punto y coma y demás. Así que no tiene problema. En ese tipo de conversiones no hay problema. Le doy una pregunta, y en el caso puntual del calc, cuando es el tema del calc, sí, cuando es la configuración regional de idioma y demás,
por el tema de los puntos y cosas que Sí, mencionaba tiene la misma hoy, configuración. Sí, te lo acepta, porque te toma la configuración. De hecho, si el documento fue hecho en inglés, te va a tirar, si tu documento no fue leído bien, que está bien, y vos decís, pero acá hay un error, pero en inglés está bien escrito, por ejemplo. O te aparece todo en rojo. ¿Sí? Lo mismo sucede con el calc o con el writer. No van a tener ningún problema. Las presentaciones de PowerPoint, sí, también como en el caso del writer, si tienen el pie de página de la diapositiva, vieron que se puede colocar. Bueno, eso también a veces se mueve un poquito, y lo que puede ser que no coordine son las animaciones. Porque a lo mejor Office tiene una animación que es, no sé, el remolino hacia la derecha y este no la tiene, tiene a la izquierda. Entonces puede ser que esa animación no esté. Eso es lo que yo les digo. Ahora, lo estándar sale con frita. Lo que es muy rebuscado, por ejemplo, si usan, de hecho, la creación de plantillas, yo la encuentro más fácil que en Word, porque vos haces el documento, le decís guardar como plantilla y lo tirás donde vos quieras y ya te lo estás guardando en la carpeta de plantillas. No es que tenés que ponerlo en una carpeta en especial. Podés ponerlo en cualquier lugar y tenerla guardada ahí. De hecho, hay una carpeta por defecto que se llama plantillas, que vos la podés guardar ahí y ya está. Donde están todas las hojas membretadas y demás cosas. Eso se podría implementar antes de poner la imagen, a lo mejor. Ya tener la hoja membretada estándar o una cosa por el estilo. Sí, muchas oficinas trabajan de esa forma. Tiene una hoja membretada en blanco y lo que hacen va completando el documento. Claro. Hay tipo formulario. Sí, hay pares que ya trabajan con ese sistema desde hace tiempo. Entonces eso sí no hay problema, y a lo sumo habrá que levantar la original y ver si quedó derecha y si no. Y por ahí pueden ser los formularios en PDF interactivos. No, eso funciona perfecto. Bien. Sí. De hecho, sí. Y para editarlo, el que mejor lo hace es el máster, porque es más cómodo. Hay un editor PDF en línea que es bastante piola para no tener que instalarte nada, que es PDF Escape, y que permite hacer la edición bastante. Pero no para editarlo, porque ahí, por ejemplo, necesita la buena con los formularios de FIPO o contaduría, que tienen que ir completando los datos del mismo PDF, y después, no sé, sacan las variables solo y las cortan. ¿Cómo lo completás? No, cuando vos lo completás y lo guardás. Sí, te digo que lo vi una sola vez, que tenían un PDF en una carpeta con varios, iban completando uno y se completaban todos los que estaban en el mismo. Son algo muy puntual de esa área. Habría que verlo en ese caso. Pero. Y ahí usaban la Acrobat Reader, no usaban otra cosa. Pero acá bueno, no sé si. Si es la Reader, no hay problema. Si no tienen un editor de PDF específico. No, usan lo mismo. Sí. Foxy por ahí. Y Foxy es un editor visor. Yo te digo. No, casi está el visor, no está el editor. Claro, por eso. No. Si está como visor, olvídate, porque el visor es común a todo. ¿Sí? No sé, con el tema de, por ejemplo, imágenes, hablamos otro día del GIMP, hay una aplicación que es muy tosca. Claro. Se llama Image Click, como el Magic Click, ¿no? Es muy tosca. De hecho, no tiene menú, tenés que hacer botón derecho sobre la imagen y te aparecen las opciones y estás perdido en la nebulosa. Es para cuando son imágenes muy toscas, de escaneos y demás. Está instalado por defecto, porque es como si fuera una librería, es una aplicación tipo librería. Si algún usuario les aparece y te pregunta para qué es, yo les diría, sáquenla del menú libre, ya está, sáquenla para no darle cabeza. Estoy tratando de acordarme qué otra acción de oficina que hacen podría ser. A nivel de operador, para vos la consulta, a nivel operador, para ver alguna capacitación para los usuarios, Leo, o no. Sí, va a haber. Claro, porque esto a lo mejor está bueno para. Sí, va a haber para. No sé. El usuario sepa que. Por secretaría va a haber. La idea es esa, lo que pasa es que una de las cosas que tenemos que afinar es. Porque va a estar de acuerdo a la última versión que tengamos que vamos a poner en campo. Claro, está bien. Decir, bueno, esto es lo que sale. Entonces, sobre eso, para no entrar en que. Bueno, en algunas versiones, en esta. Claro, ¿qué es que vamos a usar? Dárselo específico.
específico. Claro. Acá el botón este es para eso. Por eso el tema de armar una imagen y que quede armado. Porque si armás 35 imágenes son 35. Igual tengamos en cuenta una cosa que ya por experiencia propia. Todo lo que vos dejes con material de lectura y demás, acá, los que son los usuarios, No, lectura no. no existe. O sea, todo, Bueno, pero eso te sirve para si te hace una pregunta, che, ¿cómo era el éxito? Voy a hablar, tomate un pulso. No, todo lo que vos le explicás, bueno, y ahí funciona una pavada de los técnicos por ejemplo que van a matar. De última, parece que son una de tontería. última CISEC.com.ar. Hay que tener barra contacto y vaya para allá, la De ruta ahí. hecho, la sugerencia que yo había dado es que en el escritorio existiera un acceso a un manualcito tipo esta pantalla que tiene un listado de las cosas más comunes que se va a encontrar. Funciones de calc, cómo sacar el pendrive correctamente, pero no con las instrucciones, sino cómo hacerlo. Carlos, acá voy yo con esto. Esto viene ya de siempre fue así. Le llamo a un usuario porque no sabe subrayar un título. Sí. Vos le decís, se hace así. Está al lado, ¿no? Pero hacelo vos que la verdad sale mejor. A los 2 días Te llama de vuelta. te expliqué. No, pero lo puedo hacer mejor. ¿Por qué fuiste? No sé. Sí. ¿Para qué te pagan? Sí. No sé, para lo mismo que vos. Y cuando le quitas la tercera vez, hacé lo que te expliqué.